Estamos viendo tiempos, como decía Pablo, lo vamos a ver más adelante, tiempos peligrosos, y cada vez más ese peligro se hace muy evidente. Situaciones que no podríamos haber esperado, tal vez ni siquiera nos podríamos haber imaginado estamos viviendo, pero que gracias a Dios Él nos ha advertido en su palabra para que no nos extrañemos tanto. Y basta que recordemos todas las palabras de Cristo, de los profetas, en donde nos enseña que estas circunstancias van en una decadencia moral, en una decadencia espiritual. Cada vez las condiciones se van agravando en ese sentido, pero Dios tiene un propósito en eso, porque en medio de la más densa oscuridad, de las mayores tinieblas, es donde la luz resplandece con mayor fuerza. Jesús lo ejemplificó. Una ciudad que está en una montaña, en un monte, no se puede esconder. Y eso es lo que está haciendo evidente el día de hoy el Señor, su pueblo, su iglesia, los fieles, los santos. El ataque no tan solo viene de afuera, que ya se está haciendo evidente, sino que viene, por decirlo de alguna forma, de todos lados, inclusive internamente. Hay personas que usan las congregaciones para su propia conveniencia. Liderazgo que se ha corrompido abiertamente, en donde su único interés es lo que pueden obtener ellos como ganancia. Liderazgo que ha perdido el sentido inclusive de tal vez un llamado genuino, un llamado a morir cada día, un llamado a servir, y que solo está buscando el que le sirvan. Personas que no tan solo en el liderazgo, sino en que en general, aún dentro de la iglesia, su conveniencia está prácticamente como un ídolo, es lo más importante, y lo más importante es satisfacer sus propias necesidades. Esto definitivamente no es el modelo de Cristo, sino es algo carnal, es algo que no es espiritual, sino es pecaminoso. Y vemos que en general la iglesia está individualizada en su propia agenda, individualizada en sus logros personales. Esto definitivamente es opuesto al llamado de Dios. Es perder el propósito por el cual Dios nos pide que vivamos en comunidad, que nos reunamos, que estudiemos la Biblia juntos, que nos rindamos cuentas, soportar, animar, exhortar, perdonar, consolar, alentar, abrazar, amarnos unos a otros. Es decir, caminar con nuestra familia espiritual juntos y cada vez más profundamente. Dios en su misericordia nos provee de una exhortación para que entendamos lo que es muy importante. No tan solo que lo sepamos, sino que lo pongamos en práctica. De acuerdo a lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a su discípulo Timoteo y le recuerda con claridad y de forma muy específica cuál es el propósito de ser iglesia. Así titulado el día de hoy, porque es algo importante que tenemos que tener bien consciente, porque muchos de nosotros tal vez ya perdimos ese sentido. Tal vez nunca lo hemos entendido algunos otros. Seguimos viendo la iglesia como tradicionalmente la veíamos en una vida pasada religiosa,
Tal vez nunca te habías enfrentado al llamado de lo que Dios está haciendo de forma individual con el propósito de pertenecer a una comunidad cristiana que llamamos iglesia. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14, en donde ya nuestro hermano Edgar leyó y donde Pablo hace como una pausa. Está hablando acerca del liderazgo y como que se detuviera haciendo una reflexión de algo importante. Hace como un tipo de aclaratoria a todo lo que le está explicando Pablo a Timoteo, porque Timoteo estaba leyendo una carta. ¿Y qué se necesita para tener una carta en las manos? Pues que alguien que la haya escrito. Entonces Pablo es enfático en lo que está diciendo en el 14. Dice: te escribo estas cosas, como haciendo un énfasis, esperando ir a verte pronto. Qué importante es que ser iglesia, en donde Pablo le describe este deseo, que todo líder, pero que también todo siervo, pero que también todo miembro de una iglesia debe tener en su corazón. Ser iglesia es buscar caminar juntos con otros hijos de Dios, ocupando el rol que nos ha sido asignado. Pablo, como líder, le dice: te escribo estas cosas. Claro, o sea, ya sabía Timoteo que estaba escribiendo en ese momento, Pablo, que lo había escrito. Pero Pablo dice, porque hay algo importante, hay algo que deseo, hay algo que anhelo: ir a verte pronto. Está expresando un corazón, el anhelo de un corazón cristiano, el anhelo que debería de haber en todo hijo de Dios. El salmista lo escribía, ¿verdad? Qué bueno es estar los hermanos juntos y armonizar. Yo me alegré con los que me decían: ¿qué? ¿Ganaron las Chivas? Ganaron las Chivas al América. No, yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Hay una expresión de gusto, hay una expresión de que hay cosas buenas. Estamos en días que se comen cosas ricas, ¿verdad? Ayer tuvimos una noche mexicana en la iglesia del norte, no los vi a muchos, se perdieron allá, ¿verdad? Pero había unas colas ahí para ciertos puestos donde se veía que los tacos estaban, hermano. Y sí, la birria estuvo riquísima. Y varias cosas, ¿verdad? Y cuando tú pruebas eso, ¿qué pasa en tus papilas gustativas con las que Dios nos creó? Nos agrada. Bueno, esa es la expresión de lo que el salmista está expresando. Mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Es la expresión de Pablo: yo quiero ir a verte pronto, me gusta estar contigo. ¿Cómo disfrutaría poder verte a la cara, abrazarte, hablar de las cosas que hablamos normalmente? Esto es lo que debería de suceder en la iglesia. Este es el llamado a ser iglesia. Estar juntos es bueno. Qué bueno que el día de hoy te levantaste, que venciste la tentación del día en que se pone la cobija más pesada, ¿que no? ¿Cuántos dicen amén ahí? Han sido testigos, ¿verdad? Ay, hoy domingo. He escuchado a algunos que dicen: es que es el único día que me paro tarde. Y estás aquí. Estar juntos es buenísimo. Qué bueno que tomaste esa decisión. Pero tenemos que hallarle el gusto a eso. Hay algo que puede estar estorbando. Es importante que distingamos qué es y que lo saquemos de nuestra vida.
Tal vez tienes un rencor por las cosas que has vivido en la iglesia. Bueno, Dios tiene una solución para eso. Se llama perdonar. Tal vez no has entendido lo que la iglesia es. Bueno, te necesitas comprender lo que la iglesia debe ser. ¿Por qué yo no disfruto eso? Porque al final del día la palabra de Dios tiene el objetivo de ir renovando nuestro entendimiento para que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y disfrutemos de esas bendiciones. Tal vez es una convicción de algo equivocado de quién eres. ¿Cómo? Es que yo siempre he sido así, tímido. No me gusta la convivencia. Eso es lo que Dios quiere cambiar. No podemos pensar que nosotros llegamos a Cristo y seguiremos siendo los mismos durante años. Tal vez eso ha sido nuestro caminar en el cristianismo. Bueno, es el tiempo en el que te tienes que dar cuenta que Dios quiere hacer algo en donde haya una transformación. Romanos capítulo 12 lo dice: a través de nuestra renovación de entendimiento, esa transformación. La palabra transformación es metamorfó, cambio evidente. Dios quiere que nos abastezcamos de eso. Pero aquí es un modelo en principio de liderazgo de la iglesia. El liderazgo, tenemos que tener un corazón de padre que anhela vivir con su familia y servirles. Lo voy a repetir otra vez. El líder de la iglesia, el servidor de la iglesia, tiene que ir desarrollando un corazón de padre que anhela vivir con su familia y servirles. Yo he pasado por diferentes situaciones de dolor en mi vida. Hubo un año en el que me pasó de todo. Perdí a mi mamá, mi papá estuvo en el hospital, me operaron a mí, perdí el trabajo, me asaltaron, me robaron un coche, me bajaron del coche con pistola en mano. Traté de poner un negocio, cerró el negocio, perdimos el negocio, 2 negocios, y los 2 quebraron. Y de repente había amigos que me decían: ¿no has pensado irte a hacer una limpia? Ese fue mi año 2003, nuestro año familiar. De remate, el trabajo que encontré fue fuera de México, así es que estuve separado de mi familia. Y en todo eso, en todos esos sufrimientos, nos estafaron, nos dieron un cheque falso, nos llevaron en el negocio que teníamos, quebró, nos dieron un billete falso, un cheque falso. Bueno, había días en los que yo me sentaba así. Normalmente Belia, mi esposa, era la que me animaba. Bueno, el Señor tiene un propósito, mira, vamos a seguir adelante y todo. Me acuerdo ese día que nos llegó ese billete falso y se llevaron material del lugar donde estábamos, y se sentó así en una mesa y me dijo: mira, tú sabes que yo siempre soy la que te aliento, pero el día de hoy no tengo fuerza. Y yo sentía como que el diablo se reía de nosotros en la cara. Fueron dolores muy fuertes. Dios trabajó nuestro corazón, nos estaba preparando para el ministerio. Pero quiero compartirte que el dolor más profundo que yo he sentido en mi vida fue cuando mi familia fue al lugar donde yo estaba trabajando y pasamos las fiestas juntos y pasamos semanas hermosas con mi esposa y mis hijos. Pero cuando ellos se regresaron, no he sentido ni en una operación, ni cuando me dolía el apéndice inflamada, ni cuando me bajaron del coche y que vi mi coche irse así, ¿verdad? Así. Ningún dolor se comparó a ese momento cuando despedí a mi familia. Me dolía hasta el pecho, así, un dolor impresionante. El dolor de un padre que se separa de su familia, de sus hijos. Pablo lo experimentó y vemos ahí en Hechos 20 que llama a todos los pastores, a todo el liderazgo que estaban cerca de las iglesias de ahí,
y se reúnen, dice que estaban ahí en la playa. Y se abrazaron y se hincaron ahí en la playa porque ellos sabían que no se iban a volver a ver. Y lloraron amargamente, profundamente, un dolor profundo de la separación. Pablo anhela y le escribe: quiero verte. Este debería ser el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Qué es lo que está estorbando para que el día más especial y lindo sea ver a nuestros hermanos el domingo? Será ir a ver a nuestro grupo pequeño de discipulado. A algunos ni siquiera les ha interesado eso. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿De qué tal manera hemos sido afectados? Tal vez los líderes nos hemos equivocado en algún sentido, que no hemos modelado eso. También Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica en su primera carta, capítulo 2, versículo 6. Con un cariño impresionante. Fíjate bien, escucha, léelo con cuidado. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Jesucristo nos predijo qué es lo que enfría el amor. ¿Qué es lo que ha congelado la vida de muchos cristianos? ¿Sabes lo que es congelar? La temperatura de todos los elementos se mide en función del movimiento de sus moléculas. Es decir, entre menos movimiento, la temperatura es más baja. Este ejemplo es maravilloso de Cristo, porque dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Implícitamente, ¿qué está diciendo? Muchos van a dejar de moverse, de movilizarse, de tener acciones. Muchos de nosotros estamos inmovilizados. Estamos dejando de dar a alguien bien. Esa es la razón importante de la iglesia, lo dice en Hebreos. En la iglesia se motiva el amor y las buenas obras, que es yo haciendo algo por los demás. Mostrando amor significa yo estoy beneficiando a alguien externo a mí. Y Jesucristo nos dice cuál es la razón de eso: el incremento del pecado. Estamos permitiendo demasiado pecado en nuestras vidas. Eso nos enfría. Eso nos inmoviliza. Eso nos hace estar pensando más en nosotros mismos, en nuestras propias propósitos, nuestro propio interés, en nuestras propias metas, en lo que deseamos, porque estamos dejando demasiado pecado. Hay pecados que los traemos con nosotros todo el tiempo. Por ejemplo, la soberbia. La soberbia en medio de la iglesia no tan solo la permitimos, sino a veces hasta la alentamos, con justificaciones impresionantemente bizarras. La pregunta es: ¿qué tanto estoy haciendo yo por alguien más? Porque si yo no estoy en una constante beneficiar a otro, mi amor está congelado. Mi amor no está activo. Y por eso se me hace lo mismo si vengo o no vengo a la iglesia. Y por eso no me duele si no veo a mis hermanos.
porque estoy tan satisfecho conmigo mismo y con mi núcleo corto de vida, desrelacionado con los hermanos de la iglesia. ¿Qué fue lo que a Pablo lo hizo entender eso? ¿Qué fue lo que Pablo a los Corintios también en su segunda carta les dice? Mira, no son los padres los hijos los que heredan a los padres, sino los padres a los hijos. Y yo os amaré más, aunque sea amado menos. ¿Qué es lo que lleva a ese tipo de perspectivas? Un entendimiento de la gracia de Dios que hemos recibido. Porque cuando entendemos la gracia recibida, desaparece la competencia. Porque cuando entendemos la gracia recibida, desaparece la envidia. Porque cuando entendemos la gracia recibida, desaparece el egoísmo. Se cultiva un corazón que sigue las pisadas del maestro. ¿Y cuáles son esas pisadas? Servir. Oye, es que yo no reúno las características para servir en un ministerio. Tú puedes servir a tus hermanos relacionándote con ellos. La razón por la que estamos haciendo grupos pequeños de discipulado no es solamente una cuestión operativa que se nos ocurrió. No, la razón es que tengamos una oportunidad para manifestar mucho más enfática y precisamente nuestro amor. Para que tengamos una oportunidad de tener esa cercanía que hace falta. Dios nos invita a tener esta reunión donde hay una predicación. Claro, todos lo tenemos que hacer, pero esto nos debe motivar a invertir nuestra vida hacia otros. Y esos grupos pequeños son la oportunidad para hacerlo. Hace unos días visitamos la cafetería que tiene una iglesia. No sabíamos que era una iglesia hasta que llegamos ahí y vi al pastor. Yo lo conocía y lo saludaba y me decía: ¿sabes qué? Nosotros hemos organizado eventos multitudinarios. Son los organizadores de un evento que han tenido por allá por el norte de la ciudad, el nororiente. Empezaron con un evento de 10,000 personas. El gobierno los ha apoyado para eso. Luego el siguiente año 20,000. El último año tuvieron 60,000 personas. Y nosotros decimos: ¡wow! 60,000 almas ahí. ¡Qué oportunidad! Conclusión de los pastores de esa iglesia. Nos platicaba su testimonio. El pastor organizador dice: estoy frustrado porque la iglesia no ha crecido ni un ápice. Con un evento multitudinario, con personas muy famosas dentro del ámbito cristiano, aparentemente la presencia de Dios maravillosa y todo, ¿verdad? Todo lindo, organizado de una manera impresionante, un súper eventazo, no le da crecimiento a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el diseño de Dios es la comunidad. ¿Qué dijo Jesús? Háganse famosos. Tengan, no es que esté mal la predicación multitudinaria, pero tengan muchísimas personas. No. En esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Por eso el individualismo en la iglesia de hoy es el mayor cáncer que ha distorsionado el propósito de la iglesia. No hay anhelo por ver a mi hermano. No lo deseo. Lo veo cada 8 días si bien me va. Pero si soy de los que viene y se sienta en una silla aquí, ¿qué es lo que haces cuando mucho? Y eso si el azar te lo da porque le decante acomodó en la misma silla, a lo mejor te toca saludar al mismo hermano cada 8 días, si acaso. Y ya. Se acabó.
Es lo que alcanza para muchos la vida cristiana. Es terrible. Ahora déjame decirte algo. Es muy difícil amar a primera vista. No es imposible. Nosotros tenemos un testimonio de un amor de un hombre que nos amó a primera vista. Pastor Johnny Hunt, mentor de mi hijo, patrocinador de mi hijo. Sin más ni más, él tomó la decisión de amarnos y darle la escuela que él ya está cruzando su último año. Sí es posible, pero no es lo más común. Y ahora déjame narrarte un poco cómo se desarrolla el amor en la iglesia. Nos encontramos en la iglesia, nos juntamos en la iglesia, nos abrimos a la oportunidad de vincularnos en la iglesia como un estudio pequeño. Comenzamos a relacionarnos, a abrir nuestro corazón, nos decepcionamos, nos lastimamos. Y tú dices, eso es lo que separa a las personas. Mentira. Eso es lo que nos hace mostrar un verdadero amor. ¿O no fue el amor que manifestó Dios a nosotros? Ese es el verdadero amor, amados. Cuando hay una buena razón para odiar a alguien, cuando tienes magníficas razones para alejarte, separarte, renunciar a mantenerte, esa es la verdadera manifestación de amor. ¿Tienes duda de eso? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pónmelo en Reina Valera 60, por favor. ¿Sí está despierto el hermano de proyección? Así, gracias. Es que ya se tardó. No encuentra Romanos. Está bien. ¿Qué dice Romanos? ¿Lo pueden leer conmigo? Más Dios. ¿Qué pasó conmigo? A ver, 1, 2, 3. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros santos, fieles, buenos. Ya me desvié, ¿verdad? En que siendo aún Cristo murió por nosotros. Y nosotros buscando la iglesia ideal, el grupo ideal, el hermano ideal para ser amigos, para ser hermanos, que le vaya a las Chivas como yo, o que le vaya a la América por yo, sino fuchi, que le gusten las novelas de amor, que le guste el pozole, claro que hay afinidad en muchas cosas y eso es bueno, pero esto es lo que nos vamos a encontrar en la iglesia. Ser iglesia no es encontrarnos con las personas sin pecados, sin faltas. No, Pablo no amó a Timoteo. Pablo de hecho lo exhorta en varias cosas que Timoteo tenía como debilidades. Mira, Timoteo, tienes que ser ejemplo de los creyentes. ¿Por qué? Porque le costaba trabajo, porque no era lo ideal. La iglesia se había equivocado en la forma en que había tomado la decisión de ejercer liderazgo. Como lo vimos hace unas semanas, la iglesia se equivocaba, se dividía porque estaban buscando todo lo suyo, y si no lo tenían, entonces ¡ah! Pero seguimos las pisadas de nuestro maestro cuando amamos aún siendo pecadores.
Esa es la oportunidad que tuvo Cristo para mostrar su gracia, venir a este mundo y morir por nosotros. A veces tenemos la idea que el ser un discípulo de Cristo es levantarte, hacerte un coco wash, decir, hoy voy a morir a mí, voy a morir a mí, voy a morir. Ya morí a mí. Nada más por decirlo. Eso no es morir. Es cuando alguien peca. Es cuando alguien te hace mal. Es cuando alguien te traiciona. Es cuando se manifiesta el verdadero amor, en que te voy a seguir dando el bien que tú necesitas a pesar de ti mismo. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Eso es lo que hacemos en nuestra familia. Eso es lo que hacemos en nuestro matrimonio, que muchos no lo han entendido y por eso lo abandonan. Eso es lo que Dios aquí nos está llamando a hacer, para hacer iglesia. No es lo que hacemos en la iglesia, en nuestro servicio, de poner unas bocinas, es lo que define nuestra identidad, sino es lo que somos por Dios, para Dios. Porque Dios, fíjate, somos la expresión de la familia de Dios. Es lo que está diciendo. Mira lo que dice el versículo 15: pero en caso que me tarde, a lo mejor no voy pronto contigo, desearía estar contigo, pero las cosas son difíciles a veces. Y en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Cómo le dice a la iglesia? ¿Cómo le dice? ¿Lo ves? La casa de Dios. Y a veces decimos eso como una frase que nos hemos aprendido en la iglesia. Es que vamos a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es una casa? El lugar donde vive ¿quién? Una familia. La otra es una oficina. Puede ser un albergue donde hay muchas personas ahí viviendo porque sufrieron una catástrofe. Pero esa no es tu casa. Tu casa es donde entras, ¿verdad? Avientas la chamarra a pesar de que se enoja tu esposa, avientas los tenis por allá, ¿verdad? Te quitas ahí, tú estás y dices, esta es mi casa. Está haciendo referencia el Señor, no a un lugar sagrado. No, es el lugar donde Dios quiere que tengamos la mayor comodidad, confianza, seguridad en nuestras vidas. Eso es lo que es la casa de Dios para ti. ¿Qué es la casa de Dios? Dice aquí, la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo, realmente, porque era igual, o sea, Dios te bendiga. ¿Cómo nos decimos? Dios te bendiga, hermano. ¿Qué tal, hermana? Dios te bendiga. Pero es más como el uso que la realidad. Porque a nuestros hermanos los cuidamos. Mira, nosotros nos podemos decir en la casa lo que sea, como hermanos, ¿cierto? Pero que no se metan con mi carnalito. Solo yo le puedo decir tarado a mi hermano. Alguien más le dice, te metes conmigo. Ese es el reflejo de lo que Dios quiere que entendamos. Ser familia. Pero si no nos damos esa oportunidad de esa vinculación, esto no va a ser posible. La casa de Dios es la expresión, somos la expresión de la familia de Dios, porque Dios nos adoptó como sus hijos eternamente. Te guste o no, el que está junto a ti es tu hermano. Está lavado con la misma sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Y así nos tenemos que empezar a ver. Y eso no significa que el hermano va a ser infalible. En caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Hay una expresión de un cuidado mutuo. Claro, los pastores estamos para eso, los líderes estamos para eso, los diáconos estamos para eso. Es el contexto en el que Pablo está diciendo eso hacia los congregantes. Pero aquí mira lo que sigue diciendo. ¿Qué es la iglesia? Qué descripción tan hermosa. Columna y sostén de la verdad. La iglesia somos aquellos que tenemos el fundamento de nuestra doctrina en su palabra, porque es lo que nos lleva a unidad. Pero ser iglesia es que Dios nos ha encargado ser guardianes de la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Qué dijo Jesús? La verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mi palabra es verdad. Somos columna y sostén, baluarte, dice Reina Valera, de la verdad. La iglesia, ser iglesia, es ser guardiana de la palabra de Dios, la verdad que se debe proclamar con valentía. ¿Me escucharon? La palabra de Dios, que es la verdad que debe proclamarse con valentía. Porque muchos de nosotros estamos apocados, intimidados. Muchos cristianos estamos confundidos, alentados solamente por alguien que me está tratando de dar comodidad, pero no me importa si lo que está proponiendo esa persona es buscando la santidad o buscando algo justo o buscando algo que verdaderamente esté alineado con el precepto de Dios. Dios misericordioso nos provee de todo lo que se necesita para conocer y para vivir en santidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, el Señor nos dijo: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. La Biblia contiene todo lo necesario. La convicción de la verdad, con la ayuda bondadosa del Espíritu, nos hace vivir en santidad, nos hace ir caminando en esa santificación que Dios va trabajando en nosotros, nos hace obedientes. Porque la Biblia no es solo para aprenderla intelectualmente y que yo tenga aquí una idea, ¿verdad? Así, la Biblia no es solo para que la memoricemos, sino para llevarla a la práctica y que la podamos disfrutar. ¿Te das cuenta? La iglesia, Dios la diseñó para que nosotros podamos mostrar amor y lo disfrutemos. Y disfrutemos de esas relaciones. No que se vuelva una carga pesada y ay, dura y decir, ay, pues yo tengo que ir a la iglesia, ni modo. Y ay, o sea, ¿por qué estás llevando esa carga tan pesada? Pues estás cargando algo con algo que Dios no te ha encargado. Porque el Señor nos dijo cómo debería verse la vida cristiana. La vida cristiana se debe de mirar, ¿verdad? Con un yugo, sí, pero ¿cómo es el yugo del Señor? Y su carga ligera, fácil y ligera. No sé en dónde caímos que la vida cristiana es casi ser el pípila del cristianismo, ¿verdad? Un pípila espiritual en donde, ¿cómo estás, hermano? Pues aquí, hermano, pues aquí cargando el Señor, así jorobados de Notre Dame espirituales, ¿verdad? Ay, pues aquí, pues es que en el sufrimiento aquí el Señor. No.
Ve ahí en Gálatas 5, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Pesadumbre, queja, gozo y paz. Y el salmista nos enseñó cómo se mira el gozo. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Qué está diciendo eso? El gozo se nota. Cuando ahorita les puse una imagen de alguien pesado y triste y alguien alegre. Ayer viendo el partido, cuando metieron los hermanos Chivas el gol, no se pusieron así, porque el gozo se nota. Te das cuenta, hasta se contagia. Empieza cuando estés sentado así enfrente de él. Es que hay peceros así que estás enfrente, empiezas a... Y se empieza a contagiar. Es más, intenta lo opuesto. Empieza a... Y todos van a empezar a sentir. Porque somos una influencia entre unos y otros. Las relaciones siempre van a funcionar así. Dios quiere que nosotros entendamos eso. La vida de un cristiano es una influencia. Dios no nos llamó solamente a tenerlo aquí, sino aquí. El Salmo 19:7 nos enseña que la vida cristiana no es para andar como pípila espiritual, con pesadumbre. Sabemos que hay momentos difíciles que enfrentamos y que podemos entristecernos, como las pérdidas de nuestros hermanos en la fe, primera de Tesalonicenses 4. Pero sí hay una diferencia. Perdemos y estamos tristes, pero con esperanza. Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Es decir, son disfrutables en sí mismos. Pero además de que los disfrutamos en sí mismos, fíjate lo que dice el versículo 11. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Dios recompensa la obediencia. El valorar su palabra como algo súper valioso, donde vemos sus leyes, donde vemos sus testimonios, donde vemos su misericordia, donde vemos el temor, sus preceptos, donde vemos su voluntad, donde vemos lo que genera temor en nuestro corazón, verdadero y referencial. Es lo que dice el Salmo 19. Y dice el Señor, y que todo eso, en eso, tenerlo en nuestro corazón, vivirlo, en eso hay grande recompensa. Dios diseñó así todo. No podemos esperar algo diferente. Por eso nosotros somos guardadores de la palabra. La iglesia tiene ese propósito. La iglesia ya no puede ser callada. Ya la iglesia ya no podemos estar diciendo: ay, pues ¿para qué generamos polémica? ¿Por qué no? Si discutimos si fue penal o no. Ay, es que no seguimos la corriente esa, ¿no? Es que mejor no hablamos de política ni de religión. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a seguir permitiendo que nos sigan imponiendo ideologías que están contrarias abiertamente a las convicciones que decimos que tenemos? Ahora no te estoy diciendo que te levantes, ¿verdad? Como Pedro, ¿verdad? Que saques la espada y ahora, a ver,
¿Qué? ¿Qué cabezón? ¿O crees que en mí? Porque a veces así somos con nuestras palabras. Hay palabras que son como golpes de espada, ¿cierto? Y no es que así debe de... Y cállese. Y no me... No. Con mansedumbre nos dice el Señor. Pero nos dice que debemos de presentar defensa, no quedarnos callados. Y muchos de nosotros, por el deseo de reconocimiento, para que no digan, hablen mal de mí, para que no me digan que soy religioso, ¿verdad? Sí, que soy religioso, que soy broncudo, o para que no digan que soy esto. Hemos malinterpretado el amor. Creemos que a veces tenemos la idea que Jesucristo caminó aquí por la tierra así como flotando en la tierra, así con una carita así de dolor de estómago así. Y lo espiritual así es así. El Señor te bendiga. Y son pura apariencia. Porque aquí sí, ¿verdad? En la iglesia el Señor te bendiga. Y cruzas ahí, ¿verdad? Llevas en el camión y ¡órale! No. Digo, tenemos que ser equilibrados, mansos, no estar en defensa de nosotros mismos, pero tenemos que presentar defensa de la verdad. Esto es la iglesia. Columna y sostén de la verdad. David Platt, en su comentario expositivo cristocéntrico de 1 Timoteo, en exaltación de Jesús, dice: Dios ha dado a su pueblo el privilegio y la responsabilidad de vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio y de defenderla. Esta semana, Charlie Kirk fue asesinado con un balazo en su cuello por un hombre que no compartía su ideología. He escuchado en las redes sociales inclusive a cristianos. Me escribió de hecho un cristiano: no, pero es que ese cuate era no sé qué y eso demeritaba su testimonio, hablando de posiciones políticas. Yo dije: brother, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Y luego me puso unos textos ahí mal interpretados, porque eso es lo que hacemos para tratar de justificar. Platicando con mi hijo, alguien se atrevió a decir que Charlie Kirk, fíjate nada más, y di una mentira 100 años y te la van a creer, que él había dicho que los migrantes eran unos perros, y le dijo: enséñame el video donde dice eso. Yo he estado viendo videos de él, Pastor Josué ha estado viendo videos de él, mi hijo Samuel, que está allá en Estados Unidos, y muchas personas que conocieron a este hombre, su pastor lo conocía, escribió acerca de él, y tenía posiciones políticas en algún sentido radicales que para nosotros podrían ser un conflicto y podrían no estar de acuerdo en algunas cosas, pero era un cristiano, hijo de Dios, que amaba a su país y que iba en universidad a universidad desde muy joven predicando la verdad. Y esa verdad que siempre él cuestionaba y que él siempre exponía en relación a cuestionar todo lo que se estaba imponiendo políticamente en una agenda del izquierdismo, del liberalismo que nos está llenando la cabeza de pura basura. Él se atrevió a levantarse, pero aun cuando estaban enfrente personas que evidentemente lo odiaban en sus respuestas, que aun cuando le cuestionaban y él le respondía con lógica apologética, a todos ellos
les hablaba del amor de Dios. Les hablaba del sacrificio de Jesucristo. Y cuando este hermano me escribió eso, le dije: mira, hermano, yo creo que tu opinión es, aparte que tienes una hermenéutica terrible, tu opinión es muy superficial acerca de este hermano. Porque esta persona valientemente se atrevió a exponer su vida, como lo evidencia lo que sucedió, por ser columna y baluarte de la verdad, columna y sostén de la verdad, e hizo algo que tú y yo no hemos hecho. Charlie Kirk fue asesinado esta semana junto con otros mártires que deberían de ser nuestro ejemplo. Los 12 apóstoles de Jesús sufrieron martirio por causa del evangelio, y miles lo han sufrido. Pedro, crucificado de cabeza abajo en Roma. Andrés, crucificado en una cruz de forma X, murió por agotamiento. Santiago, decapitado con una espada en Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo. Juan fue el único que murió de anciano, pero antes él sufrió en un caldero, lo metieron en un caldero de aceite, y Dios por su misericordia lo permitió vivir. Tomás fue atravesado por una lanza en la India. Felipe, colgado boca abajo por los romanos en Hierápolis. Bartolomé fue desollado vivo con cuchillos en Armenia. Santiago el menor, arrojado del tejado del templo y apedreado. Mateo fue asesinado y murió por herida de espada en Etiopía. Judas Tadeo murió atravesado por flechas en una lanza. Simón el celote murió crucificado en Samaria. Pudiéramos escribir una lista y tardarnos aquí horas y horas y horas de datos históricos, registro de mártires de la iglesia que murieron por exponer abierta y amorosamente la verdad con valentía y sin temor. ¿De qué manera ellos son nuestro ejemplo? Para lo que estamos dispuestos a exponer de la verdad, ¿o no? ¿O seguimos viviendo una vida alejada, con un mundo que en nuestro caminar vemos ahí al lado muriéndose, desangrado, terrible en su condición? Pero nosotros tenemos tantas cosas que hacer en la iglesia como el sacerdote. O tenemos que ir a cantarle allí a los hermanos porque estamos muy ocupados para atender eso. Y hemos dejado de ser columna y sostén de la verdad. Ninguno de todos los que he mencionado el día de hoy, y repito, otros miles, se escondió para evitar este martirio. Ninguno dejó de hablar la verdad por amor a sí mismo. Al contrario, fueron capaces de amar al perdido como Cristo lo hizo, inclusive exponiendo su propia vida. Este es nuestro llamado. Este es nuestro llamado a ser iglesia. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar ese llamado. Padre, ahora sabemos cómo se debe mirar tu iglesia. Y a mirarnos como iglesia, creo que sí nos faltan algunas cosas por hacer. Gracias porque estamos reunidos. Gracias porque estamos estudiando tu palabra. Pero queremos suplicarte que ahora nos permitas vivirla. Estar totalmente dispuestos a morir. Y que el entrenamiento de nuestro diario vivir, de morir a nosotros mismos, sea una realidad de nuestras vidas. Que ya no sea nuestra comodidad, nuestros deseos,
lo que creemos que para nosotros mismos es importante, lo que creemos que es valioso, ya no sea nuestro ídolo, ya no esté ocupando el lugar que tú deberías ocupar en nuestro corazón. Ayúdanos a morir a eso, Padre hermoso. Te suplicamos. Ayúdanos a morir a nosotros mismos para vivir para ti. Y que lo que tú quieras hacer con nosotros, a donde nos quieras llevar, estemos dispuestos. Ahora, permite que seamos esto que tú dices: columna y baluarte de la verdad. Que prediquemos tu palabra, las verdades de tu palabra, en un mundo donde la mentira, donde la tontería, donde la falta de razonamiento está dominando, donde lo absurdo se está aceptando. Nosotros podamos amar a aquellos que están viviendo conforme a eso y les presentemos la verdad a una costa de nuestra reputación ante ellos, no ante ti, porque ante ti sabremos que estamos haciendo lo recto y lo justo, pero sí que estemos dispuestos a perder mucho de nosotros por amor de tu obra, por amor a la verdad. Muchos nos criticarán, nos rechazarán, nos abandonarán tal vez. Muchos podrán agredirnos, pero ayúdanos, fortalécenos para no responder con mal. Gracias, Dios, porque a pesar de que tu pueblo ha sido agredido a través de la muerte de Charlie Kirk, Señor, esto está levantando un avivamiento en la nación de Estados Unidos, y las iglesias se están reuniendo a orar. Mataron a un siervo tuyo y nos duele. Alguno nos ha indignado, pero Dios, tú lo permitiste con el propósito de confrontar nuestra propia vida y confrontarnos a esta pregunta: si seremos capaces de tomar la decisión de aceptar este llamado, de ser columna y sostén de la verdad. Permite que tu gracia y tu misericordia se manifiesten para que el día de hoy tomemos esa decisión de decirte: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que traigamos esa convicción a nuestra mente de aceptar ese llamado, y que podamos ver la maravillosa gracia tuya, y que muchos vengan al conocimiento de ti, y que si algunos nos rechazan, nos critican y nos agreden, demos gloria a ti, porque este es un privilegio, sufrir por tu causa. Necesitamos aprender a morir realmente. Permite que esto sea una realidad. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones
y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.